pero siempre requieres esa formación, esa habilidad en comunicación. Eso que mencionabas recién de chicos de tercer grado que no tienen capacidad de lectoescritura. Entonces yo me sorprendía porque claro, para nosotros la educación tiene un valor, ¿verdad? Pero quizás para muchos contextos, como estamos acostumbrados a un sistema que nos da, cuando yo no tengo, me da. Cuando tuviste la posibilidad de armar equipo, de elegir a las personas que te acompañen, ¿qué es lo que más valorás de alguien que vaya a trabajar contigo a tu equipo? La actitud, proactividad, flexibilidad. Me encantan las personas que no se conforman, porque nos tenemos que acompañar del conocimiento, Fernando. Tenemos que estudiar. O sea, no porque ya yo tengo una posición gerencial, yo me voy a... No, yo tengo que estar estudiando, evolucionando, mirando el mercado, qué está pasando allá afuera, para poder traer eso y también inspirar eso a los equipos de trabajo. Tengo una persona muy cálida, muy sociable, y a veces en el ámbito corporativo toca ser un poquito más, mucho más racional, mucho más objetiva, mucho más orientada a resultados, más concreto. ¿Qué lío nos estamos metiendo? Ustedes saben que nos estamos metiendo en un tremendo lío. Bienvenidos a Orden Espontáneo, el podcast de Capacitarse, el Centro de Educación Online en Sostenibilidad para América Latina y Creighton School of Management. En este primer episodio vamos a compartir una conversación muy interesante con Malena Sáenz Illueca, que es directora ejecutiva de la Fundación Trenco en Panamá. Durante esta charla vamos a abordar todo su recorrido a lo largo del sector público, el tercer sector, el sector privado y el emprendimiento. Quédate y conoce más de esta profesional panameña. Bueno, Malena, bienvenida, y la primera pregunta que me gustaría realizarte es que nos cuentes a la audiencia quién es Malena Sáenz. Muchísimas gracias, un saludo súper especial para ti y para todas las personas que eventualmente van a empezar y van a escuchar este espacio. Malena Sáenz Illueca, abogada de profesión, digamos, y en el trayecto de mi vida he cumplido varias otras metas. Digamos que también tengo una maestría en gestión de políticas públicas. Sin embargo, no he ejercido como abogada nunca. Tengo la formación, la cual me ha ayudado en todo y ha sido también como parte del impulso que he tenido para lograr otras cosas, pero mi vida profesional estuvo marcada durante muchos años por el área comercial. Trabajé en una empresa que se dedicaba básicamente a la estética, pero fue una empresa que escaló, logramos escalar el negocio a nivel internacional a través de la figura de franquicias, así que me tocó viajar a lo largo de Centroamérica, básicamente, a formar equipos de trabajo, a capacitar personas, y también en Panamá, pues trabajando en la misma empresa. De ahí surge, y de todo ese caminar, fíjate, en el área comercial, siempre llegaba como al mismo punto, ¿no? Por ejemplo, cuando me encontraba capacitando personas, sobre todo mujeres, porque era un área en donde uno trabajaba más con equipo de mujeres. Entonces, había como un tope para ellas, un techo, que era el tema educativo y la falta de oportunidades de ellas, porque eran personas que habían crecido en un entorno muy particular, muy específico, seguían viviendo en un entorno específico, y mi pregunta era cómo pudiéramos hacer para que ellas pudieran ascender o tener más oportunidades, y llegaban a la misma conclusión. O sea, es el tema educativo, es la formación que recibieron desde muy pequeñas. Entonces ahí nace una pasión que es la que me mueve todos los días, y es la educación. Porque yo decía, bueno, si nosotros lográsemos cerrar las brechas desde abajo, o sea, desde que esas personas están en la escuela, tendrían más oportunidades. Y ojo, en temas muy sencillos, temas, por ejemplo, como ortografía, hablar, la manera en que te expresas,
la manera también en que marcas culturalmente tu presencia en algunos lugares, y todo eso tiene que ver con una formación educativa. Entonces, ahí nace, fíjate, de manera muy intuitiva, mi responsabilidad como persona, como profesional, frente a todas ellas. Sin embargo, parece algo que no es menos importante, y es que cuando uno nace en hogares o en contextos poco aspiracionales, así también vamos a ser nosotros. Entonces, es un tema también inyectarle a las personas motivación, espíritu de querer crecer más, de querer aprender más, de no quedarte en ese lugar tal cual entraste, sino que tú quieres obtener algo más, tú quieres salir de allí siendo una persona más evolucionada que como entraste. Entonces, digamos que eso me movía mucho cuando estaba en el área comercial. Luego de ese trabajo, empecé como que, ok, ¿cómo puedo hacer para mover la aguja? Si esto me inquieta tanto, ¿cómo muevo la aguja? Entonces empecé a pensar, no, bueno, listo, ¿qué pasa si me convierto en una ministra de educación? Entonces después dije, no, pero ¿cómo voy a hacer eso? Eso no lo puedo hacer yo sola, porque eso requiere muchas cosas, eso es político, requiero apoyo, ¿no? Entonces entré en el mundo de las organizaciones sin fines de lucro. Dije, nada, sociedad civil, quiero entrar en una organización que esté relacionada a la educación y así puedo aportar. Porque yo quería, Fernando, aportar, quería trabajar en eso, o sea, quería dar algo más de lo que yo estaba haciendo como empresaria. Y ahí ingresé en el mundo de las organizaciones sin fines de lucro, ingresé en una organización que trabajaba en prevenir el abandono escolar. Abandono escolar también se le reconoce como deserción. Lo que pasa es que a mí no me gusta la palabra deserción escolar, porque esa palabra le pone el peso al estudiante, al niño, al adolescente, y realmente es la sociedad y es el sistema quien empieza a excluir a los chicos del sistema educativo. Entonces yo hablo de abandono, porque vaya, hicieron tanto esfuerzo y no lograron recibir o obtener apoyo que simple y sencillamente pues abandoné lo que estaba haciendo. Entonces, esta organización prevenía el abandono escolar y prevenía el fracaso educativo, es decir, que los chicos pudieran tener un mejor desempeño académico. Así que eso lo tomé, Fernando, como si fuera parte de mi vida, porque yo sentía que con cada persona que yo me reunía, yo podía dejar ese mensaje de la importancia que era que la sociedad civil, nosotros como empresarios, como personas, trabajásemos en mejorar la educación a nivel universal, a nivel equitativo, a nivel de todos, no solamente de aquellos que tienen más oportunidades que otros. Bueno, entonces, por ahí empecé, luego pues hice otro giro en mi carrera, ya no como franquiciataria, sino como tenía otra posición en el área de las franquicias, y empecé a trabajar con una marca, y también el tema educativo se interponía en el crecimiento del equipo, ¿no? Porque digamos que, si es verdad, necesitábamos perfiles de personas que no requiriesen mayor especialidad, pero siempre requieres esa formación, esa habilidad en comunicación, nuevamente, en escribir, ¿sabes? Y ahí entonces, nuevamente, de manera muy personal, también hacía de manera recurrente el tema de capacitaciones y formaciones. Sorprendentemente y de una manera súper gratificante, yo no me daba cuenta, pero logré que varias personas en mis equipos alcanzasen otro tipo de trabajos con esa experiencia que habían adquirido. Entonces dije, bueno, qué bueno que lo estoy haciendo dentro de mi círculo de influencia. Sin embargo, me quedé en el sector social, me gustó el sector social. Ahí fue donde hice la maestría en gestión de políticas públicas, y luego entonces hice otro giro, otra especialidad en sostenibilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros realmente queremos mejorar el sistema, tenemos que trabajar de manera holística. Entonces dije, ok, ahora voy hacia el sector corporativo, y es un sector que requiere otro tipo de lenguaje, narrativa, aproximación. También hay que hablar en otros términos también con los directores, con los gerentes, con los CEOs, con los financieros, y ellos están buscando rentabilidad. Entonces ahora tenemos que
demostrar que Conectar. si bien es cierto, conecta, esa es la palabra que me has ayudado perfecto, conectar. Entonces, ¿cómo hacemos para decirles a ellos, listo, hay que invertir en el tema social y esto tiene un retorno? Tiene un retorno distinto, no en números, pero sí un retorno en más conexión con nuestros stakeholders, humanizamos todas nuestras marcas y las personas nos reconocen como responsables. Así que digamos que me he ido moviendo y hoy día desde el sector corporativo y desde el área de sostenibilidad, sí, pues considero que se puede hacer mucho más. Y ojo, las empresas están ávidas de hacer mucho más, porque se han dado cuenta que el recurso humano, nuestro talento humano, para lograr sostenibilidad, requiere estar fortalecido y requiere estar fortalecido desde el tema educativo. Muy bien. Desde el tema educativo, me gusta cómo lograste combinar a lo largo de toda tu carrera con un hilo en común, que es justamente la educación. No porque, si bien decías soy abogada, pero finalmente nunca ejercí, pero encontraste luego que la educación era el hilo conductor que te pudo ayudar a movilizarte en todas esas experiencias. Ahora, hoy en día, ¿cómo haces para combinar todos esos sombreros que fuiste intercambiando a lo largo de tu vida profesional? Porque estimo que, digamos, usarás parte de lo que aprendiste o experimentaste en posiciones anteriores, ¿no? O sea, o las podrías estar usando hoy en tu posición actual, ¿no? Y aquí, bueno, un mensaje también para reflexionar. Todas las experiencias son aprendizajes. Aprendizajes que nutren, nos ayudan a crecer y a que esa caja de recursos personales se haga cada vez más útil, más fuerte para nosotros. Entonces, sí, hilar, hoy día, por ejemplo, que estoy dirigiendo una fundación de interés privado corporativa de un holding con una trayectoria muy importante en Panamá, que es Fundación Trenco, una de los mayores, de los pilares más importantes de la fundación es la educación. Entonces, ¿cómo he logrado esta pasión, que esta inquietud, esto que me preocupa realmente, lo pueda alinear perfectamente con los valores corporativos? Y eso es muy importante porque como persona, cuando trabajamos en un lugar, debemos estar alineados a los valores de ese corporativo. ¿Qué es lo que mueve a la empresa a ser mejor? ¿Qué es lo que mueve a la empresa a invertir? ¿Qué es lo que mueve a la empresa a crecer económicamente? Es dejar un mejor legado en el país. Entonces, digamos que eso sí me ha ayudado muchísimo a lo largo de todo esto a mantener la trayectoria. ¿Qué ocurre? Que siempre, como bien te lo dijiste y lo hablamos hace un ratito, estudié Derecho, pero siempre me mantuve en el área comercial. Entonces, digamos que esa espinita mía, esa llama comercial, ha estado conmigo siempre. Y por eso el tema del emprendimiento también forma parte de esa esencia natural que me describe. Me gusta emprender, me gusta muchísimo y sobre todo en cosas que me apasionan. Por ejemplo, a mí me encanta la moda, me encanta vestirme y ver a las personas bien presentadas, porque eso también es una carta de presentación. Eso también dice quiénes somos, hacia dónde queremos ir, porque eso es lo que también durante todos estos años a nivel comercial hice, ¿no? Cómo mejorar eso, ese efecto, esa primera impresión que causamos a los demás. Entonces, eso tiene un efecto, un impacto en todas las áreas de nuestra vida. Y entonces este tema del emprendimiento me gusta. Considero que también, bueno, ya te imaginarás, un poco romántica también con mis ideales. No, pero seguramente encontraste las grandes brechas que existen entre el mundo corporativo y emprender. 100%, Claro. 100%. Y me di unos buenos golpes, pero eso forma parte del Pero, aprendizaje. exacto, claro. Sí. La curva de aprendizaje fue buenísima, buenísima, pero bueno, hay que saber asumir las consecuencias, que usualmente cuando ya pues uno habla de temas de emprendimiento son económicos, pero si uno no lo hace, entonces uno se queda como que, ¿qué hubiera pasado si? Y esa parte, Fernando, sí que no va conmigo. ¿Qué hubiera pasado si? No. Vamos y bueno,
ya sabremos, Claro, ¿no? uno lo Después del... intenta, prueba, ve cómo salió el resultado y rápidamente puede iterar para volver a generar otra respuesta de otro lugar, ¿no? Que esa es la flexibilidad que puede dar un emprendimiento respecto de, no sé, una corporación donde tiene que pasar por distintas miradas, aprobaciones, bueno, etcétera, ¿no? Sí, correcto. Y también, bueno, el mundo corporativo te enseña, te da mucha forma, Claro. estructura, Ujú. los emprendimientos, los emprendedores, me sumo allí porque me considero una emprendedora también por vocación. Nuevamente, somos apasionados, idealistas y pensamos que listo, tengo una idea y ya no, no, o sea, hay muchas cosas en el camino que probablemente no lo sabemos porque no tenemos la formación, porque no tenemos el equipo, no tenemos la estructura y eso a veces nos hace pues aprender, ¿no? Aprender a través de las distintas equivocaciones que podamos tener. Bien. ¿Y cómo funciona esa cuestión de trabajar digamos, en el ámbito social y específicamente con mucho énfasis en el plano de la educación, con el enfoque orientado a resultados que puede haber en una gran empresa como la que estás actualmente, ¿no? Aunque estás del lado de la fundación, lógicamente, pero digamos, de todas maneras, digamos, debe haber resultados por cumplir, metas que se ponen para establecer y que estén alineados, como decíamos, que conecten con el valor del negocio. Entonces, ¿cómo se logra llevar adelante esa fusión de decir, bueno, nos enfocamos en lo social, pero también buscamos que esto pueda ser lo más tangible posible para conectar con el negocio? Interesantísima la pregunta porque así es, hay que conectar con el negocio. De lo contrario, no estamos aportando el valor que deberíamos, ¿no? Mm. Cuando hablamos de causas o hablamos del tema social, muchas veces se considera como algo soft, como algo que, bueno, sí, no, sí tiene un componente de reputación, de rentabilidad, porque complementa y acompaña. En el giro de negocio en el que se mueve el holding en el que yo estoy, por ejemplo, es sobre todo el área técnica, la que se requiere aquí. Entonces, desde esa área, desde esa expertise, lo que nosotros estamos promoviendo acá, y es muy tangible, es promover una industria segura, que es la industria del licuado de gas, GLP, de gas licuado de petróleo. Entonces, Ujú. ¿cómo promovemos una industria segura? A través de formaciones, capacitaciones, haciendo alianzas específicas con aquellas instituciones que están preparadas y están autorizadas también para brindar. Entonces, hemos hecho alianzas interesantes y lo que estamos haciendo es fortaleciendo el sector. Mm. En este sector, fíjate, es bien técnico y aquí también nos hemos encontrado con temas interesantísimos para el país. Por ejemplo, la base debe ser la fontanería, o sea, fontaneros plomeros. Ujú. Y nos hemos dado cuenta en toda esta trayectoria, en lo que he estado investigando y buscando estos centros educativos que brinden esta formación y Panamá realmente no los tiene, son muy pocos. Mm. Entonces, quiere decir que hay ahora mismo una necesidad país importante que cerrar y es el tema de la educación técnica. De oficios, claro. Es correcto. Y el 70% de la empleabilidad país está allí. Entonces, hemos ido identificando estas brechas. No estamos nosotros como en esa capacidad de estar en esos foros de tomadores de decisión, pero sí logramos establecer alianzas específicas con estas instituciones que pueden brindar esta formación. Y estamos haciendo incidencia a través de otros espacios, como por ejemplo el Sindicato de Industriales de Panamá, por ejemplo también a través de otros espacios educativos como Sumarse, es decir, Ujú. llevamos y hacemos la incidencia, que es parte de la responsabilidad. Esto en el Mm. área del giro de negocio como tal, ¿no? Está 100% alineado, podemos tener indicadores Mm. tangibles, porque esto le Bien, gusta a los corporativos claro. y lo requieren, no solamente que Sí, le sí. gusta, lo requieren para sus informes de sostenibilidad. Bueno, Ujú. ¿qué estamos haciendo? Entonces, sí se puede tener una data más tangible
Y esto sí, pues es algo que tiene un retorno, digamos, mucho más visible. Sin embargo, nosotros también tenemos que ir a cerrar esa brecha de la que te hablaba, de la educación, pero ya la educación a nivel más de escuelas, porque también nos interesa esa formación, porque el adulto es el resultado de esa educación que recibí Exacto. en la escuela. Digamos que en Panamá el 80% de la educación es oficial, quizás en un 20%, 15% puede estar solamente en manos privadas. Entonces, nosotros identificamos otra necesidad país, que es el tema de la comprensión lectora. Panamá, en todas las pruebas internacionales y también en las pruebas nacionales que se han realizado, eh, se identifica una enorme necesidad país en el tema de la comprensión lectora, y no solamente en Panamá, hay otros países de la región también que enfrentan el mismo desafío. Sin embargo, eh, le hemos presentado, por ejemplo, a la Junta Directiva esta oportunidad de empezar a cerrar brechas en las escuelas de nuestra área de influencia, porque recordemos también que como corporativo debemos intervenir en nuestras áreas, a dónde estamos nosotros ubicados, vamos ubicando esas escuelas y esa población que requiere pues nuestra atención porque está dentro de nuestra esfera. Entonces, estamos logrando y hemos logrado un proyecto hermosísimo que es la lectoescritura en los primeros grados, por ejemplo, y desarrollando esta habilidad de lectoescritura, logramos después desarrollar la competencia de comprensión lectora. Entonces, estamos ejecutando este proyecto con una ONG, una organización sin fines de lucro que tiene esta expertise, digamos que tercerizamos, porque pues nosotros no tenemos el expertise, pero lo tercerizamos, lo monitoreamos y a través de la metodología de proyecto nosotros ejecutamos y logramos entonces tener indicadores muy tangibles, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en una población de 25 niños que están en primer grado, 30 niños, logramos a final de año, a través del post-test, logramos que el 80% de los niños adquirieran las habilidades de lectoescritura óptimas y acorde a su nivel de escolaridad. Y quiero hacer aquí un énfasis interesante. El año pasado, que empezamos con el proyecto, de los niveles de primero y segundo grado, tuvimos una lista, y esto a mí me dio muy fuerte, atendimos aproximadamente a 40 y tantos niños, y tuvimos una lista de 20 niños, aproximadamente el 50% de esos dos niveles, que no alcanzaron, a pesar de que tuvieron todo el año con un acompañamiento después de su hora de clase, o sea, no en horas de clase, después de su hora de clase, porque nosotros le damos el almuerzo a esos niños y ellos se quedan después de clases a este acompañamiento una vez a la semana, y una vez a la semana aprenden un fonema. Habían 20 niños. Entonces, hicimos una alianza con una consultora, ellos tienen especialistas a nivel interdisciplinario, es decir, tienen psicólogos, neuropsicólogos, fonoaudiólogos, para revisar qué pasaba, qué necesitaban estos niños, y efectivamente este año estamos trabajando con esos niños de manera personalizada. Y tenemos unos resultados maravillosos, Fernando. Estamos logrando que niños que estaban en tercer y cuarto grado, que no leían y no escribían, o sea, un tema grave para el desarrollo sostenible, en donde el desarrollo humano es la pieza fundamental que mueve esto, estamos logrando que ya lo hagan. ¿Por qué? Porque la educación, nuevamente, el sistema educativo es masivo, es decir, lo aprovechan quienes pueden y los que no se van quedando atrás. Pero esos que se van quedando atrás son los chicos que eventualmente los vamos a tener ahí en esa estadística de abandono. Y quizás esa estadística me inquieta, pero me inquieta más la de la delincuencia, me inquieta más la de pandillerismo. O sea, esa es la estadística que nos debe inquietar. O sea, estamos haciendo prevención. Entonces, allí también hemos logrado calar
porque la metodología que estamos utilizando en sinergia no lo estamos haciendo solos. Aquí es a donde entra el tema de las alianzas. Claro. Logramos brindarle este retorno al corporativo. Estamos en un área de influencia del corporativo, en una escuela en donde hay colaboradores del corporativo, o sea, hijos de sus colaboradores que se están atendiendo, y ahora muchos de ellos quieren llevar a sus hijos a esa escuela porque saben que allí están recibiendo una atención. Tiene un apoyo adicional, exacto, muy bien. Es correcto. Bueno, eso que mencionabas recién de chicos de tercer grado que no tienen capacidad de lectoescritura, lamentablemente es una realidad que ya quedó evidenciada a través de las últimas pruebas PISA en América Latina, que justamente marca el tercer grado como un punto en el cual hay chicos que no saben leer y escribir. Algo que, no sé, una o dos décadas atrás, eso estaba o se consideraba saldado justamente en tercer grado, pero muchas veces ya en primer grado los chicos tenían ciertas capacidades, ¿no? Entonces, obviamente hay una degradación a nivel educativo que también viene de la mano de los responsables, digamos, ministeriales, le podemos decir, a nivel regional, que le sumo otro problema a esos que vos estabas mencionando de, bueno, después pueden salir al abandono, pueden pasar a la delincuencia, etcétera. El otro problema es que las autoridades gubernamentales decidan hacer pasar a esos alumnos, o sea, hacer superar los objetivos educativos a lo largo de los años. Y el otro problema que se puede generar, que de hecho se está generando en muchas de nuestras sociedades, es chicos que llegan a terminar la escuela completa y no tienen, ya no, o sea, saben leer o por lo menos escribir y demás, pero no tienen capacidad de comprensión de textos, que es otra cosa que vos habías mencionado previamente, ¿no? Correcto. Entonces, imaginemos, llega una persona a postular a una posición, a tu empresa o cualquier otra, y no tiene capacidad de entender algo básico, ¿sí? O una consigna básica. Y eso te puede generar después problemas de seguridad laboral, bueno, etcétera, entre otros aspectos socioemocionales del entorno del trabajo. Entonces, partiendo de todo esto, te quiero llevar un poquito para atrás en tu carrera de cuando estabas en el ámbito público, cuando tuviste esa posibilidad de dirigir ese programa de educación desde el ministerio. Y a ver, ya en ese momento, ¿qué tipo de falencias a nivel educativo vos estabas detectando en esa población de niños y jóvenes que bueno, que evidentemente ya venían con problemas, ¿no? Sí, qué interesante la pregunta y gracias por hacerla, porque sí quiero comentarte algo. La población ha ido creciendo en Panamá a pasos agigantados, sin embargo, la oferta de centros educativos no ha crecido a la misma velocidad. O sea, hoy tenemos una brecha enorme. Por ejemplo, Panamá no cuenta con la cantidad de centros educativos para cubrir la demanda de chicos, de niños, niñas y adolescentes que requieren educación. A nivel primario creo que tenemos buena cobertura, yo te pudiera decir que sí, pero a nivel de premedia y de media no. ¿Qué identifiqué cuando yo trabajé en el área pública, que logré tener esa oportunidad y aprendí muchísimo? Porque fíjate, cuando uno está de este lado, es fácil criticar. Ah, no, mira, ¿qué se puede hacer? Pero ojo, estar en el área pública no es que todo lo que puedes ejecutar tan rápido. O lo ¿no? puedes resolver de un día para el otro. Sí, claro. El Estado tiene un proceso súper lento, burocrático, y bueno, a ver, siempre habrá pues el tema político, eso siempre va a existir. Yo creo que eso es una realidad. Entonces, por ejemplo, el programa que yo administré en esa ocasión se llamaba Jornada Extendida Escolar para Todos. Y era la oportunidad de que los chicos, después de terminar la escuela, el colegio, sus horas clase, almorzaran en la escuela
y se quedaran en la escuela haciendo actividades cocurriculares. Por ejemplo, conceptualizando, haciendo proyectos que podían ser para promover el pensamiento lógico-matemático, para promover la comprensión lectora, para hacer actividades deportivas. Y esto tiene un efecto importante en los estudiantes porque primero estamos previniendo, o sea, estamos evitando que ellos salgan, porque aquí salen a las 12 del día, claro, porque en la tarde viene otra escuela, porque no tenemos más escuelas, o sea, ellos entran a las 7, salen a las 12, se tienen que ir a su casa, viene otra escuela, a esa misma infraestructura, viene otra escuela. Turno mañana, turno tarde. Turno mañana, turno tarde de 2 escuelas distintas o de 2 niveles distintos. Entonces, en esas escuelas que se podía hacer la jornada porque no había una segunda escuela que entraba después, los chicos se quedaban. Entonces, los chicos recibían almuerzo, ¿no? Primero, te imaginarás el beneficio de lograr que todos los niños de nuestro país logren comer. Que empezando porque... Para que funcione el cerebro. Exactamente. Porque sabemos que no todos los niños y la gran mayoría de niños que van a la escuela no van con el alimento que deberían haber consumido para los niveles que ellos tienen. Ellos están desarrollando, necesitan sus neuronas nutridas, etc. Entonces ellos almorzaban. Y después de allí empezaban su jornada extendida. Logramos hacerlo. Bueno, Panamá tiene aproximadamente como 3.000 centros educativos a lo largo y ancho de la República y esto se logró implementar como en 50 aproximadamente, para no decir cifras específicas porque no las tengo a mano, pero aproximadamente entre 40 y tantas escuelas, o sea, pocas. Un proyecto piloto para ver cómo iba. Sin embargo, en las escuelas a donde estuvo, fue fantástico, porque así se previene nuevamente el abandono, los niños reciben la educación, porque en 4 horas que los niños van a la escuela, no hay tiempo suficiente. Por eso es que estamos viendo esas brechas educativas en lectoescritura, porque es que los niños no están recibiendo la hora clase, porque tienen que ser 30 minutos, recuerda que hay que rellenarle el currículum que dice aquí y entonces eso es lo que tenemos. Así que me enseñó mucho porque a pesar de que estaba la voluntad, se necesita el presupuesto. Entonces, alimentar a los niños es costoso. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿es una inversión? Yo hubiera dicho, dejen de invertir en cualquier otra cosa y vamos a invertir en la alimentación de los niños, para que los niños se queden en la escuela. Porque es que el retorno para el país va a ser grandioso, porque eso sí, vamos a ver resultados en muchos años, pero vamos a lograr hacer verdaderas transformaciones en el sistema. Sí. Que el padre de familia ya perciba la escuela como ese espacio seguro en donde está su niño y va a recibir todo lo que requiere. Educación, formación, alimentación. La realidad de todos los chicos no es igual. Probablemente sea el único lugar a donde puede hacer un deporte, a donde puede hacer una actividad de danza, a donde puede formarse. Entonces, bueno, aprendí que sí, que hay prioridades muchas veces en las agendas de cada administración. No hay una política a Estado, o sea, las políticas públicas pienso que es una enorme debilidad y entonces uno tiene que ir también luchando contra el sistema y cambiando muchos paradigmas. Por ejemplo, había muchos sectores, y Fernando, te vas a sorprender de esto. Uno diría, bueno, la resistencia viene quizás de la parte docente que va a tener que quedarse más horas. No, también venía de padres de familia. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque, claro, les estamos cambiando su rutina. La dinámica, claro. Entonces ellos, porque ellos tenían que, se hacía una votación. Bueno, la comunidad educativa, ¿no? Porque esto no se hacía de manera obligatoria, sino que se ponía a disposición, era voluntario. Claro. Después que se explicaba todo, que ustedes quieren que la escuela entre al proyecto, entonces levantaban la manito o te decían que no. Y los padres de familia que decían que no Entonces yo me sorprendía porque, claro, para nosotros la educación tiene un valor, ¿verdad? Pero quizás para muchos contextos, como
estamos acostumbrados a un sistema que nos da, cuando yo no tengo, me da, ¿verdad? Quizás algo más asistencial, Sí. sin que haya por el otro lado una formación. Entonces, yo Y una quiero, contraprestación también, porque hay gente, digamos, ahí se confunde siempre en que, bueno, vos tenés que darme a mí, pero yo qué doy a cambio. O sea, aunque entiendo que probablemente el tema del almuerzo, en ese caso, haber dado el almuerzo a esos chicos, debe haber sido un incentivo para que muchas sí, familias digan, bueno, está bien, quédate, digamos, te voy a buscar más tarde, ¿no? Porque justamente, ¿no? Y eso en general también es común, sobre todo en lo que es el sistema público de educación, ¿no? correcto. Donde damos la copa de leche o damos el almuerzo y eso, digamos, asegura que, como decías vos, esa resistencia que uno a veces no cree que existe, que viene justamente de la propia familia, ¿sí? Eh, que cuando uno quizás escarba más, se da cuenta que son padres que quizás tampoco tuvieron la posibilidad de obtener, digamos, una formación integral a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, y por algo sigue existiendo el trabajo infantil en nuestra región y en todo el mundo, ¿no? O sea, a veces son personas que dicen, bueno, no, mejor quédate conmigo y ayúdame a, no sé, a recoger la fruta en la huerta o lo que sea, ¿no? O acompáñame a trabajar. Eh, Se dan esas situaciones que son muy específicas, digamos, y muy de, que también se ve cuando uno conoce el ámbito educativo público, porque quizás en el ámbito privado, la gente que se educa solo en el ámbito privado, ¿no? No tiene acceso a esa realidad o ¿no? Simplemente no la conoce porque no la vive. Correcto. Sí, así Ujú. mismo como lo has descrito y lo has detallado, es tal cual. Es un gran incentivo alimentar a los niños, pero nos encontrábamos allí, yo me encontraba allí con unas situaciones que me generan mucha impotencia porque lo que tú dices, hay una diferencia entre el sector privado y el sector público. Si en el sector privado me toca resolver algo, pues es bastante fácil, si yo tengo los fondos y están aprobados, gestionar para ejecutar. El sector público no es tan sencillo porque requieres muchas veces la figura de las licitaciones públicas, eh, ya hay cierta normativa que establece algún tipo de límite para que las regionales educativas puedan ejecutar. Entonces sí se requería hacer como que todo un análisis y toda una reformulación Claro. para poder ejecutar a través de regionales, o sea, a nivel local, Sí, sí. porque esto hay que bajarlo a lo local, o sea, no podemos Ujú. seguir centralizando, de lo contrario vamos a seguir repitiendo los mismos errores una y otra vez, hay que empoderar y empezar desde lo local, ¿no? Y además que la infraestructura debe ser también distinta entre una escuela de un lugar y de otro, entonces la infraestructura también te limita en lo que Correcto. podés implementar o proponer o no. Es correcto. Por ejemplo, se necesitaban personas para hacer los alimentos. Tú encontrabas de pronto algunas comunidades en donde las madres de familia se voluntariaban para ellas cocinar y estaban felices. Sin embargo, habían otros que decían que no, a nosotras que nos contraten, que venga alguien porque nosotras tenemos que... Vaya, es la cultura, o sea, Sí. vivimos en un mundo súper diverso y uno tiene que respetar también y bueno, entender que esos van a ser los riesgos de un proyecto que busca una transformación, pero a nivel total, ¿no? Sin embargo, sí te puedo decir hoy que a las escuelas, porque sigo trabajando con escuelas, pero claro, ahora desde otro frente, Ujú. y las escuelas que lo tuvieron y te hablan muy bien del proyecto, y ahora lo entienden más, ¿no? Porque claro, era una ayuda también para ellos y para los Ujú. padres de familia. Así es. Pero aprendí mucho en el sector público, eh, hay mucha responsabilidad allí, Ujú. no es tan sencillo y pues como te digo, ¿no? Van a llegar momentos en donde el presupuesto nacional tiene prioridades. Ujú, Bueno, y ahora siguiendo este orden espontáneo, te vuelvo al ámbito ya más del management y vamos a abordar nuestras dos últimas preguntas. ujú. Eh, También, bueno, has ido conformando equipos, ¿no? A lo largo de tu carrera, ¿no? ¿Qué buscas en las personas? Bueno, a veces entiendo que probablemente habrás llegado a algún lugar y te encontraste con
los talentos que había y bueno, tuviste que trabajar con ellos, pero cuando tuviste la posibilidad de armar equipo, de elegir a las personas que te acompañen, ¿qué es lo que más valorás de alguien que vaya a trabajar contigo a tu equipo? La actitud, Mm, proactividad, flexibilidad, la capacidad también de ser resilientes, es decir, todos vamos, las cosas no siempre van a salir bien, pero bueno, vamos a reunirnos y vamos a revisar nuestros aprendizajes y de ahí en adelante partimos con oportunidades de mejora. Pero siento que es muy importante la actitud proactiva. Me encantan las personas que no se conforman, es algo que me encanta. Las personas que siempre están buscando algo más, aunque a veces uno sepa que son desafíos grandes. Uno dice, wow, ¿en qué lío nos estamos metiendo? Ustedes saben que nos estamos metiendo en un tremendo lío. claro. Sí, porque va a requerir más trabajo, más horas, más mente y también el riesgo, ¿no? Mm, De que quizás a nivel de alta gerencia no nos salga del todo bien, pero tengo una convicción y siempre se lo digo a mi equipo de trabajo, cuando uno hace las cosas convencidos de que esto es lo mejor y esto es congruente con nuestra línea de pensamiento, con nuestro conocimiento, porque nos tenemos que acompañar del conocimiento, Fernando. Tenemos que estudiar. O sea, no porque ya yo tengo una posición gerencial, ya yo me voy a... No, yo tengo que estar estudiando, evolucionando, mirando el mercado. Qué está pasando allá afuera? mm, Para poder traer eso y también inspirar eso a los equipos de trabajo. Que no seamos conformistas porque eso al final no ayuda a la evolución. Y me encanta la gente que tiene esa actitud de querer seguir aprendiendo, querer seguir formándose, porque te encuentras personas que te dicen, no, ¿y para qué? O sea, si ya yo claro, tengo esto, ¿para qué? ¿Para qué? claro. Yo estoy bien ¿Para donde qué? estoy. Sí, ¿para qué te vas a enredar la vida? Haz tu trabajo y ya. Digo, Claro, bueno, sí, pero es que esto también es mi trabajo. claro. Entonces, la actitud es para mí lo más valioso que hay en un ser humano y esa actitud de aprendices constantes. O sea, Mm, siempre somos aprendices, siempre. Y trabajar con personas que tengan más conocimiento que nosotros, que nos desafíen, que uno diga, no puedo ir a esta reunión así, me tengo que preparar y tengo que estudiar y tengo que revisar, o mira lo que está pasando en el otro corporativo. A mí me gustaría también, ¿no? Esa actitud de querer siempre, de no es suficiente, quiero, ojo, de una manera sana, ¿no? No me estoy mm, refiriendo, yo le digo ambición, pero le digo ambiciosa desde una manera de querer dar lo mejor que tenemos siempre. mm. Por aquí. Muy bien, muy bien. Bueno, y la última para la Malena Manager y la Malena Mujer. Ajá. ¿Cómo lográs compatibilizar tu vida, ¿no? Como justamente como manager al estar en una posición de alto liderazgo y bueno, y llevar adelante, bueno, en tu caso también un emprendimiento, pero digamos lo que te gusta, tu familia. ¿Cómo lográs compatibilizar todo eso? ¿O qué cosas te consideras que te cuestan más de esa compatibilización? Sí, bueno, la organización es vital. Hay que Mm, planificarse, organizarse. La agenda llega a ser parte importante en la vida de nosotros. Sin embargo, para mí siempre habrán prioridades. Mi familia es una prioridad, mis mm, hijos son una prioridad. Y me inspiran a ser una mejor persona, tanto mi mm, familia como mis hijos. Y hay algo que yo pues mantengo siempre muy como prioridad número uno y es el tema de mi salud y mi bienestar. Hacer ejercicios para mí es importante. No soy la más atleta ni la que mejor come, hago y como, pero lo tengo como de manera consciente, ¿no? Eh, porque eso forma parte como de mi día a día, de mi persona, pues como mujer. Y mm, sí, sí hay muchos desafíos, sobre todo en el ámbito corporativo, en donde nosotras tenemos a veces que abrirnos paso. Eh,
las mujeres somos muy cálidas. Bueno, yo me considero, voy a hablar en general, voy a hablar de mí, me considero una persona muy cálida, muy sociable, y a veces en el ámbito corporativo toca ser un poquito más, mucho más racional, mucho más objetiva, mucho más orientada a resultados, más concreto, ¿no? Entonces hay que mantener ese balance. Y bueno, buscar esos momentos tan especiales y atesorarlos. Y si hay un momento familiar, si hay un momento con mis amigas, porque mis amigas también son mi familia, son mis hermanas Muy de la bien. vida, lo voy a cuidar, lo voy a atesorar y lo voy a priorizar. Me he convertido en eso un poquito egoísta. Digo, no, 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 esto no se va a volver a repetir en mi vida. Entonces yo quiero Claro. atesorar este momento, quiero recordar este momento, porque al final del día somos eso, somos los momentos que hemos construido y hemos vivido. Muchísimas gracias y bueno, un placer, Malena Sáenz Illueca, por acompañarnos en este primer episodio de Orden Espontáneo. Te agradezco mucho y bueno, muchas gracias. Ya luego esperemos que comenten este video y también se inspiren con toda esta experiencia que acabamos de compartir. Gracias, Fernando. Un abrazo muy fuerte desde Panamá.